Asterisco se burló de una mesera pidiéndole consejos de dinero, pero su respuesta le cambió la vida. Él esperaba la típica sonrisa incómoda, la reacción sumisa que la gente suele mostrar cuando el poder entra a un lugar sin pedir permiso. Pero lo que ella dijo no se parecía a nada que él hubiera escuchado antes. Sus palabras atravesaron las capas que él llevaba años reforzando. Y en un instante, el hombre que creía tenerlo todo descubrió que su vida tenía un hueco que ya no podía ignorar. A Elías Mendoza le gustaba despertar antes que la ciudad, antes de que los autobuses rugieran, antes de que los panaderos abrieran sus cortinas metálicas, antes de que el ruido reclamara las calles. En su mundo, madrugar no era un hábito, era una forma de demostrar que él siempre iba adelante. A los 42 años, era un empresario inmenso en el país, inversiones, edificios, una firma que llevaba su apellido, y la reputación de ser un hombre imposible de intimidar. Aquella mañana, la Ciudad de México amanecía gris, con restos de la lluvia nocturna pegados a los adoquines. Su chofer lo dejó en una esquina que él rara vez pisaba. No era el tipo de barrio donde un hombre como él desayunaba. Pero un asesor insistió en que comiera algo real, lejos de los restaurantes de lujo donde la comida sabía más a estética que a sustancia. Elías aceptó, no porque le encantara la idea, sino porque negarse le habría requerido más energía de la que tenía. El café era pequeño, cálido, casi demasiado humano para su gusto. Olor a pan dulce recién hecho, a café fuerte, a conversaciones sin prisa. Un joven limpiaba una mesa, una pareja mayor compartía un bolillo, dos estudiantes discutían sobre un examen. Era un lugar sin pretensiones, donde la vida se movía sin máscaras. Y allí estaba ella, la mesera. Morena, de unos 25 o 26 años, cabello recogido en un moño sencillo, una expresión concentrada y tranquila. Su placa decía asterisco Camila. Sus movimientos no tenían apuro, pero tampoco pesadez. Era como si supiera exactamente qué ritmo necesitaba cada mañana, y lo respetara sin luchar contra él. Elías tomó asiento junto a una ventana para ver su reflejo. Era un hábito que no reconocía como una forma de vigilancia sobre sí mismo. Ver que seguía siendo él, el hombre invencible. Camila se acercó. Buenos días. ¿Le sirvo un café? Él asintió. Ella llevó la taza con firmeza y suavidad, sin nervios. Sin ese brillo incómodo que solía ver en quienes conocían su nombre. Le tomó la orden, la anotó, y estaba a punto de retirarse cuando algo en él, una mezcla de soberbia y aburrimiento, lo empujó a decir: «Un momento». Camila se detuvo. Elías sonrió, ese tipo de sonrisa que busca validación más que conexión. «Tú trabajas aquí, ¿no?», dijo con un tono burlón. «¿Tienes algún consejo financiero para alguien como yo?». Era una broma. Una provocación. Un impulso infantil disfrazado de sofisticación. Esperaba lo de siempre, confusión, nervios, tal vez una risa falsa. Pero Camila no hizo nada de eso. Parpadeó una vez. Luego lo miró con una calma que él no supo descifrar. «Sí», dijo al fin, «tengo uno». Él sonrió aún más, como si hubiera conseguido el chiste que buscaba. «A ver», dijo, «sorpréndeme». Camila apoyó el cuaderno contra la cadera, cruzó los brazos suavemente, y habló con una claridad que no pedía permiso para existir. «Mi consejo es este: deje de gastar su dinero en evitar la vida que debería estar viviendo». Elías sintió un golpe interno. Un golpe silencioso, pero firme. Como si alguien hubiera tocado justo donde él llevaba años evitando sentir. Su sonrisa desapareció. «¿Qué dijiste?». «Que deje de esconderse detrás de su riqueza», repitió ella. «Mucha gente con dinero lo usa como protección para no enfrentar lo que realmente siente. Es más común de lo que cree». Él se enderezó en la silla. Sintió el calor en el cuello. Era raro, no estaba acostumbrado a ser cuestionado, y menos por alguien que, según sus prejuicios, jamás tendría la osadía de hacerlo. «No sabes nada de mí», dijo él, como un reflejo defensivo. «Probablemente no», respondió ella, «pero usted preguntó». Y normalmente, cuando alguien pregunta algo así, es porque ya conoce la respuesta. Solo que no la quiere admitir. Y entonces se fue. Se fue como si no acabara de desarmar a un hombre que el país entero consideraba intocable. Como si lo que dijo no hubiera sido un golpe directo a su identidad. Sirvió otras mesas. Recogio platos. Saludó a un cliente habitual. Y Elías se quedó ahí sentado, sintiendo como ese comentario empezaba a abrir una grieta interna que llevaba años esperando. Cuando Camila regresó con su desayuno, él preguntó: «¿Hablas así con todos tus clientes?». «No», respondió ella, «solo con los que buscan esconderse».
Colocó el plato y se alejó sin dramatismo alguno. Elías la siguió con la mirada. Había algo profundamente verdadero en ella. No por sabiduría barata. No por pretensión. Era su capacidad de ver directamente, sin adornos. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que alguien lo había visto de verdad. Terminó su café, pagó la cuenta, y antes de levantarse, pensó algo que lo inquietó más que sus empresas, más que sus compromisos, más que su poder. Mañana regreso. No sabía por qué. Solo sabía que lo necesitaba. Y que ese por qué sería la pregunta más importante de su vida. Elías llegó al café antes de que el sol terminara de levantarse sobre la Ciudad de México. Caminó sin prisa, pero con una inquietud que no lograba esconderse detrás de su postura controlada. No sabía si estaba buscando otra verdad, otra herida, o simplemente una presencia que lo había desmontado sin esfuerzo el día anterior. Lo único claro era que no estaba entrando a un lugar, sino regresando a un punto de quiebre. Cuando abrió la puerta, el sonido de la campanita fue suave, casi tímido, pero dentro de él retumbó como un eco que no sabía ubicar. Camila estaba detrás del mostrador, acomodando vasos y revisando pedidos. No parecía sorprendida de verlo, como si hubiera sabido que volvería. Esa certeza silenciosa lo desarmó más que cualquier palabra. De vuelta tan temprano, dijo ella, sin sarcasmo ni burla, solo constatación. No pude dormir, respondió él. Cuando uno no duerme, contestó ella mientras llenaba una taza, significa que algo está empezando a moverse por dentro. No discutió. No podía. Porque la verdad de esas palabras lo había despertado antes de que el cielo clareara. Se sentó en la misma mesa que ayer, la de la ventana. El reflejo en el vidrio lo devolvió a la realidad, el traje perfecto, la postura recta, la mirada que siempre buscaba controlar todo alrededor. Pero algo en sus ojos estaba distinto. Había un brillo tenso. Una grieta apenas visible. Camila dejó la taza frente a él, y en lugar de irse de inmediato, se quedó un segundo más de lo necesario. ¿Fue un mal día? Preguntó. Fue un día honesto. Eso suele doler. Ella se alejó para atender otra mesa. El aroma a pan dulce, el murmullo de las conversaciones, la música suave que alguien había puesto en una vieja bocina, todo parecía formar el escenario perfecto para lo que él no sabía que estaba por decir. Cuando regresó con su desayuno, él la miró antes de que pudiera irse. Ayer, lo que dijiste, no fue algo que escucho seguido. No parece que nadie se atreva a decirle la verdad. Tú sí, porque usted preguntó, contestó ella, y nadie pregunta algo así sin estar cansado de su propia fachada. Él bajó la mirada. Por un segundo, la sombra de orgullo que lo había defendido toda su vida quiso levantarse. Pero no lo hizo. No hoy. Camila atendió otras mesas, como siempre. Pero cada vez que él levantaba la vista, la veía interactuar con las personas de una manera tan natural que lo intimidaba. Ella no necesitaba poder para ser escuchada. No necesitaba dinero para ser firme. Su fuerza era diferente. Mucho más peligrosa. Mucho más verdadera. Cuando volvió a su mesa, él soltó algo que llevaba todo el día intentando ignorar. No sé por qué volví. Camila apoyó ambas manos en el respaldo de la silla frente a él. Sí sabes, dijo, solo que te da miedo admitirlo. ¿Qué es lo que tengo miedo de admitir? Ella lo miró sin pestañear. Que algo dentro de ti ya no está aguantando la vida que llevas. Él se quedó inmóvil. Era como si el aire le hubiera fallado de repente. No sabes nada de mí, repitió él, esta vez sin defensa, solo como un hombre intentando entender cómo alguien podía leerlo así. Sé reconocer a quien se está apagando, aunque por fuera brille mucho, dijo ella. Esas palabras lo atravesaron, no como un golpe, sino como una verdad que llevaba años tocando la puerta. Él respiró hondo y confesó algo que nunca decía. Me siento agotado. Camila se sentó frente a él, como si esa confesión hubiera sido una invitación a hablar de una forma distinta. Agotado no por el trabajo, dijo ella, agotado de ti mismo. Él levantó la mirada, sorprendido por lo preciso que era ese diagnóstico. A veces, continuó ella, la gente rica se vuelve prisionera de sus propias exigencias. Creen que si dejan de correr, algo dentro de ellos se derrumba. ¿No es así? Él no respondió. El silencio fue suficiente. Camila tomó una servilleta del dispensador y la puso frente a él. Haz una lista, dijo, no de tareas. De verdades. ¿Verdades? Sí. ¿Qué parte de tu vida te está pidiendo espacio? ¿Y qué parte te está pidiendo que dejes de cargarla? Él la miró incrédulo. ¿Crees que así se resuelven las cosas? No, respondió ella, pero así empiezan a verse. Él tomó la pluma que ella le dio.
Su mano tembló apenas. Miró la servilleta. Miró sus dedos. Miró la ventana. Y por primera vez en años, no pensó en inversiones, ni en expansión, ni en crecimiento. Pensó en él. Escribió una palabra. Luego otra. Luego una tercera. Cuando terminó, se quedó mirando la lista como si fuera un espejo. Camila se inclinó un poco, sin invadir. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora, dijo ella, empiezas a decirte la verdad a ti mismo, aunque te incomode. Él cerró los ojos un instante. Una ola emocional subió desde un lugar que llevaba mucho tiempo reprimido. Le ardió la garganta. Le apretó el pecho. Era tan familiar, y tan olvidado a la vez. No quiero vivir así, susurró. Entonces deja de hacerlo, respondió ella, sin dureza, pero sin suavidad innecesaria. Él abrió los ojos y la miró fijamente. Y en ese momento entendió algo que no había notado hasta ahora. Ella no estaba tratando de salvarlo. Lo estaba obligando a encontrarse. Camila se levantó para atender otra mesa, y él se quedó ahí, sosteniendo una verdad que ya no podía soltar. Una verdad que no sabía manejar. Una verdad que apenas estaba empezando a admitir. Cuando terminó su desayuno, se levantó sin decir más. Antes de salir, Camila lo llamó. Elias. Él se detuvo. Mañana, dijo ella, va a doler más. Él asintió. Entonces vendré. Ella sonrió, con esa tranquilidad que lo descolocaba. Eso pensé, y al salir, por primera vez desde que era joven, Elías sintió que algo en él estaba temblando. No por debilidad, por despertar. El tercer día no llegó con claridad. Llegó con un peso distinto, uno que se acumulaba en el pecho como si su cuerpo supiera que estaba por cruzar un umbral que había evitado toda su vida. Elías caminó hacia el café más despacio que de costumbre, como si sus propios pasos estuvieran intentando prepararlo para lo que venía. La ciudad avanzaba sin verlo, autos tocando el claxon, vendedores abriendo puestos, empleados apresurándose hacia oficinas que aún olían a madrugada. Y en medio de esa inmensidad, él se sentía pequeño por primera vez. Cuando abrió la puerta del café, la campanita sonó de nuevo, pero esta vez no lo anunció. Lo expuso. Camila levantó la mirada, y al verlo entrar, no hubo sonrisa ni sorpresa. Hubo reconocimiento. Como si supiera que ese día él venía distinto, más frágil y más real. Buenos días, dijo ella, acercándose. Se le nota el peso. Él no intentó negarlo. No podía. Se sentó en la misma mesa, y Camila sirvió el café con movimientos suaves, casi simbólicos, como si estuviera colocando algo más que una bebida frente a él. Hoy no vine por respuestas, dijo Elías. Hoy vino por usted, respondió ella. Él exhaló. El vapor del café se mezcló con su respiración, y por un momento, se sintió como un hombre al borde de un abismo emocional que había evitado por años. Ayer, comenzó. Después de irme, pensé mucho. ¿En qué? En todo lo que he estado evitando ver. Sobre todo lo que me duele. Camila tomó una silla y se sentó frente a él sin pedir permiso. Ese gesto, tan simple, tenía algo de íntimo, algo que él nunca habría permitido antes. Pero hoy no puso barreras. ¿Y qué descubrió?, preguntó ella. Él tragó saliva, la voz quebrándosele antes de salir. Que no he llorado a mi padre, dijo por fin. No había preparación para lo que vino después. No hubo palabras que amortiguaran el golpe. Era la verdad desnuda, colgada en el aire, tan viva que casi se podía escuchar su latido. Llevó años huyendo de ese duelo, dijo Camila, sin juzgarlo. Él asintió, mirando la mesa como si ahí estuviera la historia que nunca contó. Mi papá trabajó toda su vida sin descanso. Todo para que yo tuviera oportunidades que él nunca tuvo. Y cuando llegó el momento de agradecerle, de acompañarlo, yo estaba en una sala de juntas, negociando algo que ya ni siquiera recuerdo. Camila escuchó sin mover un músculo. Sin interrumpirlo, sin suavizar el momento. Me llamó 3 veces ese día, continuó Elías, la voz cada vez más frágil. 3. Y yo no contesté ninguna. Pensé que ya hablaríamos después. Que habría tiempo. Siempre pensé que había tiempo. Una lágrima resbaló por su mejilla casi sin que él lo notara. La limpió rápido, con la torpeza de un hombre que no sabía llorar. Cuando llegué al hospital, su respiración tembló, ya no estaba. Ni un minuto. Llegué, tarde. El silencio se volvió una manta pesada entre ellos. No me despedí, susurró. No le dije cuánto lo amaba. No le dije que todo lo que hice fue por él, aunque me perdiera en el camino. Nada. No le dije nada. Camila apoyó los codos en la mesa, acercándose un poco,
con la voz más suave que nunca antes. Ese tipo de culpa no se evita, dijo, se carga. Y después, se transforma. ¿Y cómo se transforma algo así?, preguntó él, sin fuerza. Ella lo miró directamente, con una sinceridad que no necesitaba adornos. Dejando de exigirle al presente que arregle lo que el pasado quebró. Esas palabras lo partieron en dos. Yo pensé que con éxito, dinero, logros, algún día me sentiría digno de lo que mi padre sacrificó. Pero cuanto más lograba, más vacío me sentía, porque estaba intentando pagar una deuda que su padre nunca le pidió pagar, dijo Camila. Elías cerró los ojos, como si eso ayudara a contener el dolor. Pero no lo contuvo, lo abrió. No sé cómo vivir con esto, admitió. Camila respiró hondo. No se vive con culpa, dijo, se vive a través de ella. Usted no tiene que castigar su vida por lo que no pudo hacer. Su padre no lo amó por ser perfecto. Lo amó porque era suyo. Él abrió los ojos. Había lágrimas contenidas, pero no se escapaban. Estaban listas, eso sí, para cuando él las permitiera. Siempre pensé que decepcioné a mi padre. Lo decepcionaría si siguiera viviendo como un hombre que no merece ser feliz, respondió ella, pero no por haber fallado en un momento. Todos fallamos. Todos llegamos tarde alguna vez. No es maldad. Es humanidad. Elías sintió que algo dentro de él se rompía. Un muro que llevaba décadas levantando. Un bloqueo emocional tan sólido que ni él sabía cuán profundo era. Y entonces, sin drama, sin ruido, sin resistencia. Loro. Las lágrimas no fueron explosivas ni angustiadas. Fueron silenciosas. Genuinas. Una liberación atrasada por años. Un desahogo que su cuerpo había guardado como si fuera un secreto peligroso. Camila no lo tocó. No lo interrumpió. Solo estuvo ahí, sosteniendo el espacio que la vida le había negado tantas veces. Cuando se calmó, ella habló. Este es el primer paso. Ver lo que duele. Lo siguiente será enfrentarlo. Él respiró profundo. ¿Cómo? Aceptando que no puede volver atrás. Pero sí puede vivir de una manera que honre lo que su padre quería para usted, que fuera feliz. No exitoso. No perfecto, feliz. Él asintió. Lento. Cansado. Pero asintió. Se levantó después de un rato, con la sensación de haber dejado algo sobre esa mesa que ya no quería cargar. Cuando salió del café, la ciudad era la misma. Pero él no. Había un dolor nuevo. Pero también había un espacio nuevo. Un espacio que se abría para algo que él no sabía nombrar aún. Pero Camila sí lo sabía. Ese espacio era para la verdad, y la verdad siempre trae libertad. El día después de su desahogo no amaneció más ligero. Amaneció más real. Elías abrió los ojos con la sensación de que alguien había apagado una maquinaria interna que llevaba años funcionando sin descanso. Un silencio raro llenó su cuerpo, casi incómodo. No era paz. No era alivio. Era ausencia. La ausencia de ese ruido interno que siempre lo empujaba a correr, a alcanzar, a demostrar. Se levantó despacio, como quien teme que un movimiento brusco pueda resucitar viejos mecanismos. Miró su reflejo en el espejo del baño. Sus ojos estaban hinchados, pero no por cansancio, por humanidad, por algo que, irónicamente, lo hacía verse menos perfecto y más verdadero. Ese día no llamó a su oficina. No revisó correos. No respondió mensajes. No fingió control. Se puso ropa sencilla, dejó el reloj caro en el tocador, y salió sin rumbo. Como si su propio cuerpo supiera que había una última capa que aún debía romperse, una última resistencia antes de que pudiera empezar a reconstruirse de verdad. Y, sin pensarlo, sus pasos volvieron al café. Cuando abrió la puerta, Camila estaba hablando con una señora mayor, sirviéndole pan dulce y escuchándola con una atención que a él le parecía casi mágica. Ese don suyo, el de hacer que cada persona se sintiera vista, era algo que él había perdido en algún punto del camino. Tal vez nunca lo tuvo, tal vez lo sacrificó sin darse cuenta. Buenos días, dijo ella al verlo, y esa vez hubo algo más en su voz. No lástima. No preocupación. Reconocimiento de alguien que ya había cruzado el puente sin retorno. Buenos días, respondió él, más suave de lo que esperaba. Se sentó en su mesa habitual. El vapor del café recién servido subió en espirales lentas, casi meditativas. Él lo observó como si fuera la primera evidencia de que el mundo seguía moviéndose sin su permiso. Camila se sentó frente a él, sin preguntarle si podía hacerlo. Hoy no lloró, dijo ella, observándolo. Hoy, no necesitaba llorar, respondió él. Entonces hoy toca otra cosa.
Él arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Decir la verdad completa, dijo ella, no la que le duele. La que le da miedo. Elías apretó la taza entre las manos. No sabía si estaba listo. Pero también sabía que nada en su vida había cambiado sin dolor, y que lo que venía no era sufrimiento, era desnudez emocional. Dyla, insistió Camila. Él tragó saliva, sintiendo como su garganta se cerraba por un instante. Tengo miedo de que todo lo que soy se derrumbe si dejo de ser fuerte. Ella no parpadeó. ¿Y si no se derrumba? ¿Y si simplemente cambia de forma? Él negó con la cabeza. No sé quién sería sin ese personaje que construí. Ese hombre que todos respetan, que nadie cuestiona, que siempre sabe qué hacer. Camila se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. No le tienen respeto, Elías. Le tienen miedo. Eso no es poder. Eso es distancia. Él se quedó inmóvil. Ese golpe no venía de maldad, venía de claridad. ¿Y tú qué ves? Preguntó él, más vulnerable que nunca. Veo a alguien que quiere dejar de cargar con el peso del mundo, dijo ella, a alguien que está cansado de fingir que no siente. A alguien que perdió algo valioso en su camino hacia el éxito, y que por fin tiene el valor de ir a buscarlo. Él bajó la mirada. La mesa entre ellos tenía marcas de tazas, pequeños arañazos, manchas casi imperceptibles. Y de algún modo, esa imperfección resonó más que cualquier lujo que él hubiera comprado. Mi papá vivió para darme oportunidades que él no tuvo, dijo Elías con la voz más estable que en días, y yo viví para honrarlo, pero en el intento de honrarlo, me perdí. Nada de lo que logré cambió cómo me siento por dentro. Camila asintió despacio. Porque lo intentó desde la obligación, no desde la gratitud. Elías levantó la mirada. ¿Y cómo se hace desde la gratitud? Camila se tomó un momento para responder. Viviendo una vida que él habría querido que vivieras, dijo ella, no una vida que lo compense. Una vida que lo honre. Que lo celebre. Que lo libere, y que te libere a ti. Él sintió que algo se aflojaba por dentro. Algo profundo, antiguo, enterrado bajo capas de éxito y expectativas. ¿Cómo sabes tanto? Preguntó. Ella soltó una sonrisa pequeña, casi melancólica. Porque yo también perdí a mi papá, dijo, y también traté de arreglarlo desde el sacrificio. Hasta que entendí que la vida no se arregla castigándose, sino permitiéndose sentirla. Elías tragó aire. ¿Y lo lograste? Todavía lo intento, respondió, todos los días. Ese todos los días lo tocó más que cualquier confesión larga. Era la primera vez que la veía vulnerable. Humana. Imperfecta. Y eso lo acercó más a ella que cualquier consejo. A veces siento que no sé ni quién soy, dijo él. Perfecto, respondió ella. Ese es el punto de partida. Él dejó la taza sobre la mesa, y esa pequeña acción se sintió como liberar un ancla. ¿Qué hago ahora? Camila lo miró como quien mira a alguien que está a un paso del descubrimiento más importante de su vida. Ahora, dijo, dejas de esconderte detrás del hombre que creaste, y empiezas a conocer al hombre que realmente eres. Él respiró hondo. Ella continuó, y para eso, tienes que enfrentarte al único lugar que has estado evitando desde que tu papá murió. Él sintió un escalofrío. ¿Cuál? Camila habló despacio, dándole tiempo de prepararse. Su tumba. Elías se quedó completamente quieto. El aire se volvió más pesado. No he ido, admitió él, con vergüenza que casi quemaba, ni una sola vez. Lo sé, dijo ella. Él levantó la mirada. ¿Y cómo lo sabes? Camila sostuvo su mirada con una firmeza suave. Porque nadie que va a despedirse sigue cargando un duelo tan vivo. Él sintió algo hundirse en su interior. Una mezcla de miedo y necesidad. Ve, dijo Camila, despacio, no para pedir perdón. No para explicarte. Solo para estar. A veces, estar es suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Pero estaban ahí. ¿Y después? Preguntó él. Después, respondió ella, vuelves. Y seguimos construyendo al hombre que sí quiere vivir. Él asintió, como quien toma una decisión que sabe que lo romperá, pero también lo salvará. Ese día, cuando se levantó para irse, Camila no lo detuvo. Solo le dijo algo que él no olvidaría jamás. No tengas miedo de llorar delante de quien te enseñó a ser fuerte. Y él salió del café, sabiendo que estaba por entrar en el dolor más profundo de su vida. Pero también que esa herida sería la puerta hacia su libertad. El camino hacia el panteón no fue largo, pero se sintió como atravesar años enteros. Elías manejó sin encender la radio, sin revisar el celular, sin buscar distracciones.
El silencio dentro del auto era tan denso que casi podía escucharlo respirar. Cada semáforo parecía detenerlo no por tráfico, sino por destino. Era como si la ciudad quisiera darle tiempo para prepararse, aunque él sabía que no había preparación suficiente para ese momento. Cuando llegó a la entrada del cementerio, se quedó unos minutos dentro del auto, viendo las flores secas tiradas en el suelo, escuchando el murmullo del viento entre los cipreses altos. No bajaba. No se movía. Su mano estaba en la palanca de cambios, pero su cuerpo no respondía. En algún punto, sin saber cómo, abrió la puerta y salió. El aire tenía un olor frío, una mezcla entre tierra húmeda y flores marchitas. Caminó despacio, siguiendo los pasillos de piedra entre tumbas que parecían contar historias que nunca se escribieron. Cada paso era un recuerdo que regresaba. Cada sombra era un fragmento de su niñez. No buscó la tumba en el mapa. No revisó ubicaciones. Sus pies la encontraron solos. Era Sencilla. Mármol claro, una foto pequeña, un nombre que le quemó la garganta al verlo. Asterisco Roberto Mendoza nació humilde. Murió trabajando. Vivió para su hijo. Elías se quedó ahí parado, incapaz de acercarse más. Algo en su pecho se apretó con una fuerza que sintió incluso en las piernas. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Nada calmaba ese vértigo interno. Y entonces avanzó. Se arrodilló frente a la tumba sin pensarlo. No como un gesto ceremonial. Como un dérambe silencioso. Hola, papa, susurró. Y su voz se quebró de un modo que nunca antes había permitido. Los minutos siguientes no tuvieron forma. No fueron pensamiento ni estructura. Fueron ruido interno, respiraciones atropelladas, lágrimas que él ni siquiera sabía cómo dejar salir. Lloró con el pecho, no con los ojos. Lloró como quien se había prohibido hacerlo por décadas. Como quien se había castigado demasiado tiempo. Y en medio de ese llanto que no tenía interrupción ni pudor, habló. Pardoname. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo como ese muro que había construido desde el día que recibió la llamada del hospital empezaba finalmente a quebrarse. Perdóname, repitió, por no contestar. Por no estar. Por creer que tenía tiempo. Por pensar que demostrarte orgullo era más importante que verte. Por pensar que tenía que convertirme en algo enorme para que estuvieras orgulloso de mí, cuando tú solo querías que estuviera bien. Tomó un puñado de tierra entre los dedos, dejándola caer lentamente. Lo intenté, papá. Todo lo que hice fue por ti. Pero me perdí, me volví duro. Me volví frío. Me volví todo lo que tú nunca fuiste conmigo. Y no sé en qué momento pasó. Se limpió el rostro con la manga. Por primera vez, no sintió vergüenza por hacerlo. Habló más bajo, casi un murmullo. No me despedí. No te abracé. No te agradecí. Nunca te dije lo suficiente, y luego ya era tarde. El viento sopló. Apenas. Pero suficiente para que él levantara la mirada. Era extraño. En ese instante, sintió algo que no esperaba. No era perdón. No era consuelo. Era presencia, como si ese espacio, ese pequeño rectángulo de tierra, hubiera retenido lo mejor de su padre. Como si parte de él siguiera ahí, no para juzgarlo, sino para recibirlo. Elías siguió hablando. No sé cómo soltar esto, dijo, más humano que nunca, pero lo voy a intentar. Por ti. Y por mí. Se quedó en silencio largo rato, con la mano apoyada en la lápida. Respiró hondo, varias veces, hasta que sus lágrimas empezaron a bajar más lentas, menos violentas. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no estaba peleando contra él. Cuando se puso de pie, sus piernas temblaron un poco. Era normal. Era un hombre que acababa de enfrentar al fantasma más grande de su vida. Un hombre que acababa de abrir una herida que había mantenido cerrada con cemento emocional durante 20 años. Antes de irse, dijo, prometo vivir diferente. No perfecto, vivo. Y mientras salía del cementerio, algo extraño sucedió. No sintió alivio, no sintió paz. Pero sintió espacio, un espacio que antes no existía, el tipo de espacio que aparece justo cuando el corazón comienza a sanar. Ese mismo día, por la tarde, regresó al café. Camila lo vio entrar y lo supo. No por su rostro, no por su postura, por su silencio. Se acercó sin decir nada, sin preguntar. Y cuando él se sentó, ella colocó la taza frente a él y simplemente dijo, Bien. Elías la miró sorprendido. Bien, Camila Asensio. Cuando uno enfrenta lo que más teme, no regresa igual. Hoy te veo distinto. Él dejó escapar una exhalación pesada, una mezcla entre cansancio y alivio que no sabía cómo traducir.
Fui, dijo. Lo sé. No tenía idea de cuánto necesitaba hacerlo, porque lo evitabas desde hace años, dijo ella. Cuando uno evita un duelo demasiado tiempo, se convierte en un laberinto. Hoy saliste del tuyo. Él tomó un sorbo de café. No sabía si era por la temperatura o por su propio temblor, pero sintió el calor más profundo que nunca. No sé qué se supone que haga ahora, admitió. Camila apoyó una mano sobre la mesa, sin tocarlo, pero cerca. Ahora, dijo, te reconstruyes. ¿Cómo se hace eso? Ella sonrió, suave, sin prisa, empezando por lo más difícil, perdonarte. Elias tragó saliva. No creo poder. Por eso es el paso más grande, dijo Camila. Nadie puede perdonar lo que no está dispuesto a ver. Tú ya viste. Ahora toca sanar. Él respiró lento. Ese proceso le daba miedo. Más que el éxito. Más que el fracaso. Más incluso que la muerte de su padre. Camila lo miró con una ternura que no tenía lástima. Tenía comprensión. Lo que viviste hoy, dijo ella, no fue un final, fue un renacimiento. Y él lo sintió, por primera vez, realmente lo sintió. No era un hombre derrumbado. Era un hombre reconstruyéndose desde la verdad. Cuando salió del café, el cielo estaba teñido de naranja, y la ciudad parecía más amable de lo usual. Los niños corrían, las parejas caminaban tomadas de la mano, los vendedores recogían sus cosas. Y él, en medio de todo, se sintió parte de ese mundo. Un hombre más. No un monumento. No una figura intocable. No un gigante solitario. Un ser humano. Era suficiente. Más que suficiente. Y así avanzó hacia la noche, sabiendo que lo peor ya no era el dolor. Lo peor habría sido nunca sentirlo. Al día siguiente, Elías despertó sin sobresaltos, sin esa urgencia habitual que lo empujaba a revisar agendas, mensajes, pendientes. No sintió la presión de ser productivo. Tampoco la necesidad de ocultar su dolor. Lo primero que sintió fue cansancio. Pero era un cansancio distinto. No ese agotamiento que nace de correr sin pausa. Era un cansancio que aparecía cuando un corazón, después de años de tensión, empieza a relajarse por primera vez. Se quedó sentado en la cama, respirando despacio, dejando que su cuerpo terminara de asimilar lo que había hecho el día anterior. Visitar la tumba de su padre había sido como abrir una compuerta que él mismo había sellado. Y ahora la marea emocional seguía subiendo y bajando dentro de él, sin pedir permiso. Se vistió sin prisa. Sin traje. Sin la coraza diaria. Ropa sencilla, casi humilde, pero honesta. Antes de salir, vio su reflejo. Algo en su mirada era más suave. Menos defensivo. Menos duro. Era como si hubiera espacio dentro de sí donde antes solo había tensión. No sabía exactamente hacia dónde caminar, así que dejó que su cuerpo decidiera. Y una vez más, sin forzarlo, terminó en el café. Cuando empujó la puerta, Camila estaba acomodando unas flores en un florero viejo. Al verlo entrar, no sonrió. No se sorprendió, solo asintió, como si su llegada fuera parte natural del día. Pareces más tranquilo, dijo ella al acercarse. Sigo dolido, confesó él. El dolor no se va de un día para otro, respondió, pero cambia de forma cuando lo compartes con quien debes. Le sirvió café sin que él lo pidiera. Ese gesto, pequeño pero cargado de intención, lo hizo sentir visto. No como un cliente. No como un hombre rico. Como un ser humano que estaba aprendiendo a respirar distinto. Camila se sentó en la mesa frente a él, cruzando los brazos sin prisa. Hoy no vengo a hablar del pasado, dijo Elías. Me parece bien, respondió ella. Hoy toca hablar del presente. Él sonrió apenas. ¿Y qué se habla del presente? Lo que tienes ahora mismo. Camila señaló su pecho. Espacio, ligereza. Y algo de miedo, pero de ese miedo bueno, el que te avisa que estás saliendo de tu caparazón. Él asintió, reconociendo cada palabra. No sé qué hacer con tanto espacio, admitió. Eso se llama recuperación, dijo ella. La gente cree que sanar es sentirse bien rápidamente. Pero no. Sanar es sentir, diferente. Y eso confunde. Elías tomó un sorbo de café. Ayer, cuando me fui del panteón, sentí algo extraño, como si todo doliera, pero estuviera bien que doliera. Exacto, dijo Camila. El dolor deja de ser enemigo cuando lo dejas hablar. Él puso la taza sobre la mesa con cuidado. Todo este tiempo pensé que lo correcto era seguir adelante. No detenerme. No mirar atrás. No sentir demasiado. Así se enseñan los hombres en este mundo,
respondió ella con calma. Aguanta. Sé fuerte, no llores. Pero al final, esa versión de fuerza es solo miedo disfrazado. Elías bajó la mirada. Yo era así. No eras, corrigió ella. Te enseñaron a hacerlo. Ahora estás aprendiendo otra forma. Se quedaron en silencio un momento, pero no era incómodo. Era como si ambos entendieran que las palabras no siempre son necesarias para sostener un momento importante. ¿Y qué sigue?, preguntó él finalmente. Camila apoyó la espalda en la silla, observándolo con detenimiento. Ahora que abriste el espacio, toca llenarlo. ¿Llenarlo con qué?, preguntó él, genuinamente confundido. Con lo que siempre dejaste de lado, dijo ella, con lo que te hace sentir vivo, con lo que te conecta. Con lo que no hacías porque tenías miedo a perder el control. Elías entrecerró los ojos. No sé qué cosas son esas. Claro que lo sabes, dijo ella suavemente, solo que las enterraste. Él pensó por un momento. Cuando era niño, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo, quería tocar guitarra, como mi padre. Camila sonrió. Ahí está. Esa es una semilla, pero lo dejé, continuó él, porque siempre sentí que era una pérdida de tiempo. Mi papá me compró una guitarra vieja, y la dejé guardada en un closet hasta que un día desapareció. No desapareció, dijo Camila, la olvidaste. Como tu propia vida. Ese comentario lo atravesó, pero de manera suave, no ofensiva. A veces pienso, dijo Elías, que ya soy demasiado mayor para empezar cosas nuevas. Eso es mentira, respondió ella sin dudar. Los que dicen que es tarde, son los que tienen miedo de comenzar. Tú no estás viejo. Estás despertando. El silencio volvió, cargado de significado. ¿Y qué hago?, preguntó él. Hoy, dijo Camila, vas a estar contigo mismo. No con tu empresa. No con tu culpa. No con tus logros. Contigo. Y vas a escuchar qué pide tu alma. Elías rió suavemente, casi incrédulo. Suena extraño. Porque nunca lo has hecho, respondió ella. Pero inténtalo. Él respiró profundo. ¿Algo más? Camila lo observó un segundo antes de decirlo. Vuelve a casa, mira tu vida. Y pregúntate si es tuya o si es la vida que creías que debías tener. Elías sintió un vacío en el estómago. Un vacío que no era miedo, era verdad. No sé si es mía, susurró. Perfecto, dijo Camila. Entonces hoy la empiezas a reclamar. Elías salió del café como un hombre que está por abrir una puerta que lleva años oxidada. El aire se sentía diferente. No más liviano. Más honesto. Regresó a su departamento y lo miró realmente por primera vez. Los muebles perfectos, los cuadros elegantes, el orden quirúrgico, nada de eso lo representaba. Era un museo, un pedestal, un símbolo. Pero no un hogar. Por primera vez, sintió el impulso de cambiar algo. Un cuadro, un libro, una costumbre, una vida. Se sentó en el sofá sin prender ninguna luz. La ciudad entró por la ventana, con su ruido, su caos, su humanidad. Y él, apoyando los codos en las rodillas, cerró los ojos y escuchó. No escuchó a la empresa. No escuchó a su pasado. No escuchó al mundo. Se escuchó a sí mismo. Y por primera vez en décadas, hubo una respuesta. No era clara. No era fácil, pero estaba ahí. Un deseo, una vida esperando nacer. Un hombre dispuesto a encontrarse. Y aunque no sabía todavía cuál sería el siguiente paso, sí sabía una cosa. Ya no tenía miedo de comenzar. El día siguiente amaneció con un tono distinto, como si el aire tuviera más espacio para moverse. Elías abrió los ojos sin prisa, sin urgencia, sin ese impulso de revisar agendas o de demostrar que dominaba el mundo antes de que el sol saliera. Se levantó despacio, sintiendo su cuerpo como un terreno que había ignorado demasiado tiempo. Le dolían los hombros, las piernas, la espalda. No era dolor físico. Era la tensión acumulada de una vida entera sostenida por el deber. Se preparó un café sin ceremonia, sin los lujos habituales, sin la taza fina que siempre usaba para sentirse correcto. Solo café, caliente y simple. Lo bebió en silencio, mirando la ciudad desde la ventana. Por primera vez, no intentó controlar sus pensamientos. Los dejó pasar. Y eso, por extraño que pareciera, ya era un acto de valentía. Cuando salió de casa, no sabía exactamente a dónde iba. Pero sus pasos lo llevaron, de manera natural, hacia un lugar que siempre había evitado por considerarlo una distracción. Una tienda de música. Entró sin pensarlo. El olor a madera, a cuerdas nuevas, a instrumentos que esperaban ser tocados, lo envolvió de inmediato. La tienda estaba casi vacía, salvo por un joven afinando una guitarra en el fondo.
Elías caminó entre los instrumentos como si estuviera caminando entre recuerdos. Había guitarras, violines, bajos, instrumentos que nunca aprendió a tocar, pero que de niño le parecían magia pura. Se detuvo frente a una guitarra acústica, de color miel, ligera, perfecta en su simplicidad. Levantó la mano y rozó las cuerdas. El sonido fue mínimo. Apenas un murmullo, pero ese murmullo le atravesó el pecho. Le intéressa probarla? Preguntó el joven del fondo. Elías se giró. No sé tocar. Siempre hay un primer día. Elías la tomó con cuidado, como si fuera frágil. Se sentó en un taburete, la apoyó sobre su pierna, y pulsó una cuerda. El sonido llenó el espacio. Era imperfecto, torpe, sin técnica. Pero era suyo. Pasó casi una hora ahí, sin darse cuenta. Tocando mal. Tocando lento. Tocando sin expectativas. Tocando como un hombre que no buscaba ser virtuoso, sino volver a sentir algo real. Cuando salió de la tienda, llevaba la guitarra en una funda negra colgada a la espalda. No se sentía ridículo. No se sentía viejo. Se sentía vivo. Ese mismo día, por la tarde, regresó al café. Camila estaba limpiando una mesa cuando él entró. Lo vio inmediatamente, y sus ojos bajaron hacia la guitarra antes de mirarlo de nuevo. Interesante, dijo, acercándose. ¿Nuevo proyecto? Viejo sueño, respondió él. Ella sonrió. Apenas. Veo que el espacio que abriste ya está empezando a llenarse. Elías se sentó y colocó la guitarra a su lado, como si fuera un símbolo de algo que aún no sabía nombrar. No pensé que haría algo así, confesó. Por eso lo necesitabas, dijo Camila. Le sirvió café sin preguntarle, pero esta vez acompañó la taza con un pequeño pan dulce. No como gesto de cortesía, sino como gesto de presencia. Hoy no vengo a hablar del dolor, dijo Elías. Hoy quiero hablar de él. Después. Camila lo observó con atención. ¿Y cómo se siente ese después? Él pensó unos segundos. Inestable. Diferente. Extrañamente esperanzador. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a vivir, respondió ella. Te tambaleas un poco, pero en cada tambaleo encuentras una parte de ti. Elias Asensio. También revisé mi departamento. Lo vi como si fuera la casa de alguien más. Me di cuenta de que lo construí para impresionar, pero no para habitar. Entonces comienza a habitarlo, dijo Camila. Quita lo que no eres. Deja lo que sí. Lénalo de ti. Él tomó aire. Eso quiero hacer. Pero también quiero arreglar lo que rompí afuera. Con personas. Con mi equipo. Con mi hermana. Camila apoyó los brazos en la mesa. La reconstrucción siempre tiene dos caminos, hacia adentro y hacia afuera. Ayer empezaste el camino hacia adentro. Hoy puedes empezar el otro. Elías recordó la visita a la tumba. El llanto, la culpa, la liberación. Había algo más que debía hacer ahora. Voy a ver a mi hermana esta noche, dijo, no para justificarme. Solo para estar. Eso es suficiente, respondió Camila. Presencia sana más que cualquier discurso. Él sostuvo su mirada. Gracias. Ella negó con la cabeza. No me agradezcas a mí. Agradece a la versión de ti que por fin se está dejando ver. Elías bajó la mirada hacia la guitarra. Nunca pensé que volvería a intentar algo nuevo, porque siempre viviste para mantenerte en pie, dijo Camila. Ahora estás aprendiendo a moverte. La frase lo marcó más de lo que esperaba. Porque era cierta. Dolorosamente cierta. Liberadoramente cierta. Esa noche, Elías visitó a su hermana. Tocó su puerta como un hombre humilde, no como un empresario importante. Ella abrió, sorprendida de verlo con una guitarra al hombro. ¿Y eso? Preguntó, sonriendo apenas. Un intento, respondió él. Entró. Hablaron por horas. No sobre el trabajo. No sobre el pasado, sobre la vida. Ella lloró cuando él le dijo que había visitado la tumba del papá. Él lloró también, sin esconderse. Se sintieron hermanos de nuevo. Al final de la noche, ella le pidió que tocara algo. Elías tomó la guitarra, pulsó un par de cuerdas torpes, y se rieron juntos como hacía años no lo hacían. Había algo sanador en la torpeza. Algo bello en el esfuerzo. Algo vivo en ese instante. Cuando se despidió, su hermana lo abrazó con fuerza. Te extrañé, le dijo. Y por primera vez, él no respondió con silencio, respondió con verdad. Yo también. Elías caminó de regreso a casa bajo un cielo despejado. El aire frío le golpeó la cara, pero no lo incomodó. Era un recordatorio de que seguía aquí, presente, despierto. Miró la guitarra colgando de su espalda.
Miró sus manos, miró la ciudad, y por primera vez en décadas, no se sintió como un hombre sosteniendo un imperio. Se sintió como un hombre sosteniéndose a sí mismo. Era suficiente, era hermoso. Era el comienzo. Almohadilla asterisco acto 8. El amanecer siguiente no llegó con ruido ni con urgencia, llegó con claridad, de esa claridad suave que no exige, pero tampoco permite volver atrás. Elías abrió los ojos sintiendo algo nuevo, una quietud que no era vacío, sino reconstrucción. Una sensación tenue, casi tímida, que le decía que cada pieza rota dentro de él empezaba a colocarse en un lugar distinto. No estaba completo. No estaba curado, pero estaba encaminado. Y ese simple hecho ya lo transformaba. Se vistió sin prisa. Acarició la funda de la guitarra antes de salir. No la tomó, no la necesitaba para lo que venía. Había otros pasos que dar antes de tocar una nueva melodía. La ciudad seguía viviendo a su ritmo apresurado, pero él caminaba diferente. Más lento. Más atento, como si cada sombra, cada ruido, cada gesto cotidiano fuera una parte de la vida que él había ignorado durante años. Cuando llegó al café, Camila estaba sirviendo chocolate caliente a un niño pequeño sentado con su madre. Elías la observó desde la puerta. Observó la manera en que ella inclinaba la cabeza para escuchar al niño, la manera en que sonreía con sinceridad sin exagerar, la manera en que parecía entender cosas sin tener que decirlas. Ella lo vio y le hizo un gesto suave con la mirada, invitándolo a sentarse sin interrumpir lo que estaba haciendo. Elías se sentó en su mesa de siempre. Por primera vez, no esperó que ella viniera rápido. No tenía prisa por nada. Y cuando Camila se acercó, lo hizo con una tranquilidad que parecía una continuación natural de todo lo que habían construido entre silencios y verdades. «Hoy vienes distinto», dijo ella. «Hoy, me siento distinto», respondió él. Camila dejó el café frente a él. ¿Qué parte cambió? Él respiró profundo, dejando que las palabras salieran desde un lugar honesto. Fui a ver a mi hermana. Hablamos, como antes. Como cuando éramos niños. Creo que los dos necesitábamos eso. Eso es un paso enorme, dijo ella. A veces, las relaciones se curan en una sola conversación honesta. Elías acarició el borde de la taza. También pensé mucho en mi empresa. ¿Y en qué pensaste? En que llevo años dirigiendo a personas sin realmente verlas. Como si fueran piezas. Recursos. Partes de un sistema que debía funcionar según mis reglas. Camila lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. ¿Y ahora ves que no son piezas? No, dijo él, son personas. Personas agotadas. Personas que probablemente llevan sus propios duelos, sus propias culpas. Personas que yo ignoré mientras me obsesionaba con metas que ni siquiera sé si eran mías. Camila tomó asiento frente a él. ¿Qué quieres hacer con eso? Él no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, cerró los ojos y dejó que el sabor caliente despertara algo más profundo. Quiero cambiar la forma en que trabajo, la forma en que dirijo, la forma en que vivo. Camila apoyó el codo en la mesa. Eso implica renunciar a la imagen que construiste. Lo sé. ¿Y estás listo? Elías sostuvo su mirada. Estoy listo para no seguir viviendo como un hombre al que le temen, pero no conocen. Camila sonrió apenas. Eso requiere valentía. Ya no quiero ser valiente para enfrentar al mundo, dijo él. Quiero serlo para enfrentarme a mí mismo. Ella inclinó la cabeza, reconociendo que esas palabras no eran un intento de impresionar, eran verdad. Pura. Casi desnuda. ¿Y qué más descubriste en ese espacio nuevo que abriste? Preguntó ella. Elías respiró hondo, y la respuesta salió de él casi sin filtro. Descubrí que nunca supe cómo recibir amor. Camila no respondió, lo dejó hablar. Siempre supe cómo ofrecer cosas, dinero, soluciones, poder, seguridad, pero nunca cómo dejar que alguien me acompañara sin miedo a verme débil. Nunca supe recibir sin calcular, sin protegerme, sin sentir que debía ser perfecto. Camila entrelazó las manos sobre la mesa. Recibir amor es más difícil que darlo. Requiere que sueltes el control. Él asintió. Creo que por eso me sentí tan expuesto contigo desde el primer día. No entendía por qué tus palabras me llegaban tanto. Pero ahora lo veo. No es que tú fueras dura. Es que yo no sabía cómo escuchar sin defenderme. Eso no es culpa, dijo ella con suavidad. Es aprendizaje. Elías soltó aire, como si esas palabras lo ayudaran a vencer una sombra más. Nunca pensé que una conversación, o varias, con una mesera, hizo una pausa, buscando en su interior, me cambiarían de esta forma. Camila ladeó la cabeza. No soy una mesera solamente, dijo ella,
sin arrogancia. Soy una persona. Igual que tú. Igual que tu padre. Igual que todos. Tal vez por eso te llegó, porque alguien te habló desde lo humano, no desde lo que representas. Él se quedó en silencio, dejando que esa frase le abriera otro espacio interno. ¿Sabes qué siento hoy? Preguntó él, levantando la vista. ¿Qué? Siento que por fin soy capaz de perdonarme, aunque aún no sé cómo completarlo. Camila sonrió, esa sonrisa tranquila que parecía saber más de lo que decía. El perdón no es un acto. Es un camino. Hoy diste los primeros pasos. Él pasó una mano por su cabello, sin la rigidez habitual. Y tú, dijo, con una sinceridad que él mismo no esperaba, tú has sido una guía para mí en todo esto. Yo solo te mostré un espejo, respondió ella. Tú fuiste quien se atreviste a mirarlo. Hubo un silencio lleno de significado. Camila, dijo él, más vulnerable que nunca, nunca imaginé que alguien pudiera verme sin juzgarme. Ella apoyó una mano abierta sobre la mesa, cerca de la suya, sin tocarlo. No vine a juzgart. Vine a decirte la verdad. La verdad nos libera, aunque al principio nos rompa. Elías bajó la mirada, sintiendo que algo en él se suavizaba. Algo que llevaba años endurecido. ¿Sabéis? Continuó él. Ayer, cuando me acosté, tuve un pensamiento que nunca había tenido. ¿Cuál? Pensé que tal vez, por fin, estoy empezando a vivir la vida que mi padre hubiera querido para mí. No perfecta. No impecable. Solo, auténtica. Camila respiró profundo, como si esas palabras también tocaran algo en ella. Eso es lo único que un padre quiere, dijo, que su hijo encuentre la versión más honesta de sí mismo. Elías sintió un calor inesperado en el pecho, no de dolor, sino de alivio. Era la primera vez que se permitía creer que estaba dejando de fallarle a su padre. Salió del café con una calma distinta. No era la calma del éxito. Era la calma que llega después de aceptar lo inevitable. Caminó sin prisa, sintiendo el sol sobre sus manos, el viento en su cuello, el peso ligero de la existencia en cada paso. Y mientras avanzaba, entendió algo esencial. No había terminado su sanación. Ni siquiera había llegado a la mitad, pero ya no caminaba con miedo, caminaba con verdad. Y la verdad, aunque duele, no abandona. La verdad sostiene. La verdad transforma. La verdad libera. Y él, al fin, estaba listo para vivir desde ella. El día siguiente amaneció sin sobresaltos. No había tormenta por dentro ni urgencia por fuera. Solo una claridad firme, esa que aparece cuando un hombre ya no huye de sí mismo. Elías despertó con la sensación de haber cruzado un umbral silencioso. Su pecho seguía sensible, pero no cargado. Su mente seguía llena, pero no desbordada. Era como si una parte de él hubiera despertado después de un sueño demasiado largo. Se preparó un café en su cocina, con las manos aún torpes pero tranquilas. Se sorprendió al darse cuenta de cuánto disfrutaba ese pequeño ritual. Preparar algo simple. Para sí mismo, sin deber nada a nadie en ese instante. Sin demostrar nada, solo existir un momento. Después de una ducha larga, se detuvo frente al closet. Trajes impecables. Camisas perfectas. Todo ordenado, rígido, casi militar. Pero por primera vez entendió que no necesitaba la armadura. Así que eligió ropa cómoda. Un suéter viejo. Pantalones informals. Nada que gritara poder, todo lo contrario. Algo que dijera soy humano. Salió de su departamento. Y mientras bajaba por el elevador, sintió una intuición muy clara. Algo dentro de él sabía dónde tenía que estar. No era obligación. No era hábito. Era conexión. Y así llegó al café. Cuando entró, la campana anunció su llegada. Pero esta vez, el sonido no lo expuso ni lo avergonzó. Lo recibió. Camila estaba atendiendo una mesa, pero al verlo, alzó la mirada. No sonrió grande. No dramatizó. Solo asintió. Un gesto pequeño, íntimo. Un aquí estás. Él la saludó con un leve movimiento de cabeza, casi tímido. Se sentó en su mesa habitual y esperó sin apuro. Cuando ella llegó, dejó la taza de café sin necesidad de preguntar. Hoy te ves completo, dijo ella. No sé si completo, respondió él, pero me siento limpio. Como si hubiera sacado algo muy pesado que ya no tenía sentido cargar. Camila tomó asiento frente a él. Esa es la sensación después de una verdad grande. No sabía que una verdad podía sentirse así, dijo Elías, tocando la taza con ambas manos. Duele, pero deja espacio. Eso es vivir, respondió ella. Él respiró hondo. Había algo más que necesitaba decir. He pensado mucho en mi empresa, en cómo trabajaré.
En cómo dirigiré. En la forma en que he tratado a las personas que confían en mí. Camila esperó, sin interrumpir. No puedo seguir siendo el hombre que teme mostrar vulnerabilidad porque confunde vulnerabilidad con debilidad. No puedo seguir siendo el jefe que mete miedo en lugar de inspirar respeto. No puedo trabajar como si mi valor dependiera de cifras. Quiero hacer cambios. Profundos. Verdaderos. Camila entrelazó las manos. ¿Qué tipo de cambios? Quiero construir un lugar donde la gente no se destruya para demostrar su compromiso. Quiero dejar de castigarme por mi pasado. Quiero trabajar desde la humanidad, y no desde la dureza. Eso implica derribar mitos sobre ti, dijo Camila. Estoy listo, respondió él. Se quedó quieto unos segundos. Luego añadió algo que lo sorprendió incluso a sí mismo. Y también quiero vivir más allá del trabajo. Descansa. Center. Aprender. Connector. No quiero que mi vida sea una colección de logros que no puedo tocar con el alma. Camila lo miró como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día. Eso, dijo ella, es libertad. Elías asintió, con una honestidad que sabía a propósito. Mi padre, creo que eso es lo que habría querido para mí. No éxito. No prestigio. No liderazgo incuestionable. Solo que fuera un hombre feliz. Un hombre real. Entonces vívelo, dijo Camila. Él bajó la cabeza. Camila, gracias por no tener miedo de decirme la verdad. Gracias por ver a un hombre que yo mismo olvidé ver. Ella negó con suavidad. Tú hiciste todo el trabajo. Yo solo encendí una luz. Se quedaron en silencio un momento. Un silencio bonito. Un silencio lleno. Y entonces, Elías dijo algo que no había planeado. Hoy, quiero contarte algo más. Camila levantó la mirada. Ayer, cuando estaba con mi hermana, pensé que tal vez ya era hora de permitirme sentir compañía. De permitir que alguien entre. No desde el poder. No desde la distancia, desde lo humano. Ella no apartó los ojos. ¿Y qué descubriste? Él respiró profundo. Que no sé cómo hacerlo. Pero quiero aprender. Camila apoyó su mano en la mesa, cerca de la suya. No lo tocó, pero tampoco hacía falta. No se aprende todo en un día, dijo ella, pero estás en el camino correcto. Elias Asincio. La puerta del café se abrió. La vida seguía entrando y saliendo. Pero dentro de ese pequeño rincón, él sintió que algo fundamental acababa de asentarse. Era el final de una etapa. Pero también el comienzo de otra, más verdadera. Al salir del café, la ciudad se veía distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque él estaba viéndola con otros ojos. Caminó sin prisa. Las personas a su alrededor ya no parecían sombras que se movían en su periferia. Eran parte de un mundo que él volvía a pertenecer. Sintió el viento, sintió los pasos bajo sus pies. Sintió su propio aliento. Sintió vida. Por primera vez en décadas, Elías sabía que estaba listo para vivir un futuro que no estuviera definido por el miedo, la imagen o el pasado. Estaba listo para vivir un futuro que naciera de la verdad, y la verdad era por fin suficiente. Se burló de una mesera pidiéndole consejos de dinero, y su respuesta le cambió la vida. No porque ella le enseñara sobre finanzas, sino porque le mostró algo que su riqueza nunca pudo comprar, el valor de encontrarse a sí mismo. Hoy, Elías camina por la ciudad sin esconderse detrás del éxito ni del miedo. Aprendió que la fuerza no está en aparentar invulnerabilidad, sino en enfrentar el dolor que evitamos. Y entendió que un solo momento de verdad puede abrir la puerta a un nuevo comienzo. Un hombre que vivió para ser fuerte finalmente aprendió a ser humano.